up when September ends. Hace unos días, hubo una marcha feminista, en la CDMX, como saben, no hay nada nuevo, como tampoco es el mismo del anterior, pero hablemos un poco de sus características más resaltantes que han pasado siempre. Más allá de las ideologías compartidas como la homosexualidad y el aborto, las feministas se les conocen por hacer algo más que marchar encuerdadas y gritando, se les conoce por hacer lo mismo que hacen los rebeldes en una revolución, destrozar, grafitear, vandalizar, y todo esto, ya sea por secuestros, violencia, pero sobre todo asesinatos. La pregunta sería, ¿está justificarlo el hacerlo? Honestamente, no me parece correcto, véase por donde se vea. Ante todo quiero aclarar dos cosas, me hubiese gustado encontrar un vídeo de hacer de referencias, porque varias publicaciones intentando defenderlo en Facebook, solo hace que me sature y demasiados comentarios con sus respectivas respuestas, me tomaría un vídeo de más de 10 minutos el contestarlo todos, y otra cosa y la más importante, no estoy en contra del feminismo, ni que las mujeres exijan derechos, ni que intenten hacer justicia por el asesinato o violación de una niña inocente, al igual que todos creo que es un crimen, una tragedia y que tanto para el autor debería tener su propio castigo, pero sigo teniendo que mi postura que esto, en vez de concientizar y ayudar, más alimenta la flama del conflicto, pero bueno, sin nada más que decir. Empecemos. Primeramente, ¿cuál es el origen de todo esto? Secuestro, violación, asesinato, típicos crímenes que pueden pasar, y como siempre hay afectados, los familiares, amigas de la víctima, o personas del común. En este caso se cree que una joven fue violada por unos policías, y he de ahí lo que encendió este conflicto. Algunos creen que dicha acusación fue solo una exageración, debido a que la chica andaba drogada, y por ahí ronda un post en donde se intenta desmentir esto. No voy a ponerla toda para no desviarme del tema, pero esto lleva al primer argumento. Las marchas feministas y la destrucción sirve para concientizar lo que se hizo. ¿Cuándo esto ha surgido efecto en alguien? ¿Alguien alguna vez ha cambiado con solo ver una pared pintada, o una estatua destrozada? Recuerden que dicho asesino o violador, si no sintió nada con su crimen, menos va a sentir algo con sus críticas. En todo caso, la destrucción iría para él. La justicia y la policía no han hecho nada al respecto. Puesto estar casi de acuerdo con esto, la policía y el juicio por lo general son procesos lentos y a veces hasta se tiene que tener todo en papel así tengas a tu culpable a la vista. Rara vez se ha visto donde se llega a hacer justicia, pero hay que tomar en cuenta que estos casos no son los únicos. De una admito que si me he sido víctima de la delincuencia, a mi familia también, más de una vez, y por eso soy consciente de que hay lugares donde no hay que ir, o cosas que no hay que hacer, y si me preguntan, de las veces que se ha hecho justicia una sola vez, algo curioso es que dicho ladrón ni pago, así que bueno, tampoco es que los vaya a insultar del todo, y tampoco es que vaya a querer hacer justicia por mí mismo, o intentar quemar el lugar en donde sucedieron los hechos, así que estos casos de por sí no son los únicos, y ustedes pueden comentar los suyos, sean con buen o mal final. También hay gente haciéndolo, pero no les dicen nada, y a veces hasta peores. Al contrario, si se castiga y también uno se puede indignar por ello, la cosa es que no creo que dichos vándalos lo hagan con intenciones de llamar la atención, es más, por algo las hacen en días y lugares donde no suele habitar la gente, incluso con aquellos mensajes insultantes. La diferencia es que todavía no se halla al culpable, y de ahí por qué no es la boca de muchos. En otros países, como Costa Rica, Francia y China, lo han hecho también. ¿Se acuerdan cuando le decías a tu mamá que si hacías algo malo, ella te respondía con un Si ellos se tiran de un puente, ¿tú también lo harías? Pues básicamente, lo mismo va para aquí, ¿qué importa los otros países? Si hasta tienen diferentes culturas o leyes. También hay que tomar en cuenta de las noticias, pues no siempre tendremos a la mano noticias que siempre van a pasar en dichos países. De México se sabe, porque es el país de mayor habitantes de habla hispana, así que es obvio que a la mayoría le lleguen dichas noticias. Costa Rica no es muy resaltante, y Francia y China es obvio, son diferentes lenguas y de costumbres hasta diferentes, porque tendrían que llegarnos noticias de por qué X cosa se está protestando. A veces hasta la mayoría ni sabe ni le interesa saber cómo tal cosa terminó, porque hasta se usa la misma fuerza e indignación. Es curioso porque la misma gente que casi se defiende con esto, de seguro es la misma gente que hasta critica porque pensamos en consumir o pensar en solo nuestro país.
La gente también ha protestado hacia la antigua, por ejemplo con el muro de Berlín. Al igual que con el anterior, es casi una falacia al querer comparar este tiempo con el otro, por el simple hecho de lo anterior, son otras costumbres, otras culturas y otras leyes, ya que anteriormente, en la Edad Media, cuando se cometía un crimen, se castigaba con cárcel de por vida, o pena de muerte, o cuando cierta persona tenía problemas con otra persona, esto se resolvía en un duelo, batalla o guerra, que, obviamente, terminaba con la muerte de alguno de los dos contrincantes. Para algunos les parece bien, puesto que así se resolvía 1.000.000 de conflictos, cosa que también puede ser medio hipócrita el mencionarlo, ya que no por algo se está haciendo estas marchas, para hacer justicia por un asesinato, ¿no creen? Y otra cosa más, aquellos problemas y vandalismos que la gente tanto pone, por ejemplo, como la Revolución Francesa, se debe tomar también en cuenta que mucha gente inocente también terminó muriendo a causa de estas guerras, y creo que el mejor honor en una batalla que puede dar alguien, es el no involucrar a terceros, o por lo menos gente inocente, técnicamente hablando, en estos tiempos sirven para evitar cualquier tipo de guerra, sea mundial, internacional o civil, en estos tiempos se intenta hacer para evitar estos conflictos, y sobre el muro de Berlín, no comparemos mucho las cosas, mientras que en el 1, el muro era casi un símbolo de división entre dos estados que separaba a la gente y que la mayoría, hasta el mismo gobierno estaba de acuerdo en tirarlo, el cual su caída no solo significaría un simbolismo de libertad, sino un simbolismo de unión, en el otro en cambio, es un acto de venganza, puesto que no se tiene un objetivo claro del que se gana con esto, ya que concientizar, como dije antes, no se puede. La primera ola de feminismo también lo había hecho, no hay diferencia de lo actual. Pues la única diferencia que había, es que el daño era menor y que no salían desnudas, pero díganme algo, ¿estas eran las feministas más representativas? ¿Acaso las feministas que más lograron algo para la mujer, como Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton, o Matilde Hidalgo, tienen en su historial que fueron a marchar y destrozaron todo el lugar, y fueron fugitivas de la ley? No, de hecho se aseguraron de asociarse con la política lo más que pudieron para ayudar a las mujeres, muchas de ellas, se siguieron dedicando a sus pasatiempos, tuvieron alguna que otra falla pero siguieron representativas por ayudar al gobierno, no por destrozarlo. Las marchas y destrozos feministas es para llamar la atención, ya que no nos la dan. Si se dan cuenta, esto más que ayudar, lo empeora el doble, el mismo argumento lo dice, necesitan atención, pues felicidades, tienen la atención, la misma atención que se le da a un niño cuando hace berrinche. Porque este movimiento es esto, un berrinche grupal que afecta a terceros y monumentos, y como saben, la única manera de acabar con un berrinche es ignorarlo, no me juzguen, si tanto quieren acabar con el violador, ladrón o femicida, que el daño y todo eso lo reciban él, su vecindad o su hogar, no la gente inocente o las miles de una obra, y aunque hagan 1.000.000 de leyes, la violencia no se puede parar, la delincuencia no se va a acabar, y estos crímenes siempre habrán, ya que violencia, violación y asesinatos vendrán de todas partes, no importa de dónde, porque responder con violencia, solo genera más daño, haz y lo hagas por venganza, véase las miles de guerras y batallas que se provocaron con un solo asesinato, ya que fueron aumentándose al punto de hacer una guerra, y si creen que todavía estoy equivocado, porque aún este tipo de feministas no las he visto defender cuando rayaron su propio auto, o cuando a las señoras conserjes les toca limpiar. Todavía no he encontrado el argumento que defienda a estos dos crímenes, es más, pareciera que lo están ignorando. Antes de acabar el vídeo responderé el argumento final que dice algo así. Las obras, las estatuas y lugares se restauran, pero la vida de las víctimas nunca. Primeramente pensemos en esto, las feministas destrozan un lugar, sea algo público o un monumento histórico, el gobierno, como por moral tiene que limpiarlo o restaurarlo, el acto, costaría más de $100 seguramente, trabajos que tomaría a muchos trabajadores, especialmente señoras de la limpieza, un trabajo duro y forzoso, que dejaría a mucha gente agotada, y no solo eso, sumando al coste, y más aún si hablamos de patrimonios culturales como iglesias, la cantidad aumentaría, con eso, no solo agotaríamos trabajadores, sino, agotaríamos muchos recursos. México está lejos de ser un país rico, y no creo que tenga tiempo para restaurarse cada año, simplemente con este efecto mariposa antes mencionado, las mismas feministas harían entrar a un país en crisis, y cuando un país entra en crisis, más delincuencia suele haber, vaya ironía. Lo segundo, fue algo que mencioné anteriormente, si tu criminal, asesino, violador y femicida, no le dio vergüenza el solo cometer su gravísimo crimen, sin pensar en las consecuencias que llevaría la víctima, o la familia y amigos de esta, entonces, ¿qué te hace pensar que un mural pintado o destrozado lo hará reflexionar?
A este tipo de gente solo hay una manera de castigarlos, mínimo los destrozos y los insultos que vayan a su persona, o a su hogar, o a su vecindad, no hacia gente que no tiene nada que ver. Bien dicen por ahí, que la mejor batalla que uno libra, es esa persona, con su mismo adversario, sin involucrar, ni a terceros, ni a gente inocente. Bueno, eso es todo. Supongo que para la próxima tomaré un tema que también se tomó de las manos, que se tomó relación, en estos días cuando ya terminaba de hacer el vídeo. Gracias por ver el vídeo, y como dije, mi caja de comentarios está abierta para estos debates, pueden darle like o dislike, para mostrar tu opinión, y bueno, esto ha sido todo. Se despide Neo, desde nuestra Matrix.